Segundo paso para nuestra América. Nuevo Orden, un programa para el debate sustantivo, sin dogmas ni hegemonías. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Nuevo Orden, como hemos prometido tantas veces por nuestra promoción, un espacio para la diversidad de opiniones, para que usted construya su propio juicio. Palestina, la historia de una infamia continuada. Los medios de prensa internacional, a sabiendas de lo que allí ha ocurrido, siguen insistiendo que casi que los palestinos han cometido el delito de vivir por más de 2.500 años en unas tierras donde todos los imperios de la humanidad han debatido su propiedad. Los únicos propietarios de esas tierras definitivamente son las y los palestinos. Y cuando digo las y los palestinos, me refiero a las y los palestinos de todas las religiones, principalmente de las 3 religiones monoteístas. Israel, un invento de Occidente que ataca estas tierras en el año 48 y de allí en adelante va a continuar un relato infame cubierto tras la mascarada de un juicio religioso, una lucha entre musulmanes y judíos, lucha que jamás ha sido planteada en términos teológicos, sino en términos muy reales, geopolíticos y económicos. Hoy vamos a ver un video de la BBC de Londres, un video donde se observará toda la historia de cómo llegó el conflicto hasta donde ha llegado. Luego de ver el video, haremos las críticas que amerita el video, por cuanto, como todo video hecho por Occidente, tiene el sesgo que la cadena BBC le ha querido dar al conflicto. Sin embargo, disfrútelo, tiene muy buena calidad y tal vez usted vea allí lo que vamos a después develar y descubrir para todos ustedes. El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave, la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto.
Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave, el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro, su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados, los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania. A este éxodo, los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy, el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina. Para buen observador, pocas palabras bastan. Estoy seguro que usted también notó que el trabajo hecho por la BBC, si bien recoge la historia de esta infamia continuada contra el pueblo palestino, porque hace relato desde principios del siglo XX hasta nuestros días, no da concesión a la legitimidad de este pueblo sobre la tierra. Tampoco dice que Palestina es más allá de un grupo de musulmanes que viven en una región determinada y que ahí el tema religioso es lo que menos importa, porque ni el Islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo tienen interés en causar ninguna guerra santa. Se ha querido hacer este relato a nivel mundial, se le ha puesto un nombre
de una lucha antisemitista cuando se refiere a algún tipo de agresión que haya sufrido Israel, y esto de agresión hay que ponerlo entre comillas, porque siempre ha sido Israel, el Estado sionista de Israel, quien ha avanzado sobre los palestinos y le ha causado la mayor suma de infelicidad y de sufrimiento posible. Véanse que el mismo video nos revela dos cosas importantes. Por un lado nos valida los hechos históricos, científicos, probados, comprobados, y por otro lado nos oculta, nos enmascara el verdadero culpable de esta gran tragedia. Palestina nos duele a toda la humanidad, y con Palestina no solo nos une el dolor, sino la defensa a la autodeterminación en el marco de este nuevo enfoque del siglo XXI que llamamos la multipolaridad. Un Estado, dos naciones. Seguiremos desarrollando la idea en el próximo segmento. Propuestas de liberación al conflicto palestino-israelí o israelí-palestino. Ahí el orden de los factores se altera el producto, porque decir el conflicto palestino-israelí es decir que el agredido es Israel y el sometido y el agresor es Palestina, cuando todos sabemos que es totalmente lo contrario. ¿Cuáles son las propuestas? La ONU creó el Estado de Israel en el año 48 y habló de dos estados, un Estado palestino y un Estado israelí. Este Estado israelí nació de una coyuntura, vamos a decir, económica y política que se inscribe en la geopolítica internacional como el fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio de una guerra del petróleo que va a fortalecer a los Estados Unidos de Norteamérica. Es Israel entonces un brazo armado, el Estado sionista de Israel, un brazo armado de Occidente que va a ocupar las tierras palestinas y va a justificarlo, como hemos sostenido hasta ahora, va a justificar tal agresión con presencia militar, con desarrollo de una industria armamentística sin igual y sobre todo con una continuada agresión hacia el pueblo palestino. Causó reacción en un tiempo, lo vimos en el video que citamos en el segmento anterior, pero causó reacción en los países árabes, quienes juraron, casi que por el Corán, no tener relaciones con el Estado de Israel hasta que no se solucionara la cuestión palestina. Así han pasado los años y los días, hasta nuestra fecha, cuando estas variables de dos estados es muy difícil sostenerla, y es difícil sostenerla pues la continuidad geográfica de lo que pudiera ser el Estado palestino está impedida porque hoy es un archipiélago de pedacitos de territorio donde habitan los palestinos bajo la custodia, bajo el fusil de las fuerzas sionistas israelíes que mantienen un control férreo sobre cada población, sobre cada conglomerado humano. Así que va cobrando más fuerza en los órganos multilaterales la intención de hacer un solo Estado con dos naciones. Y suena mucho más simpático. Una nación musulmana, palestina, de confesión musulmana, y una nación israelí de confesión israelita. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde quedan los cristianos en este asunto? ¿Dónde quedan los budistas? ¿Dónde quedan los maometanos? Bueno, justamente en la ciudad santa de Jerusalén, en Al-Quds, como se dice en árabe, porque esta ciudad santa queda consagrada a recibir a la humanidad toda. Es un puerto, es un punto de partida y un punto de llegada que nos congrega a toda la humanidad, si a religión vamos. Pero en términos geopolíticos y geoestratégicos significaría la paz en Asia Occidental, lo que implicaría no atacar Irán, no llegar a acuerdo con Arabia Saudita y Emiratos Árabes, como hicieron los israelíes recientemente por mandato de la Casa Blanca, contraviniendo la vieja tradición que los países musulmanes no tenían relaciones con Israel hasta que no resolvieran el tema palestino. Palestina nos duele a todos, porque es el único caso de un Estado sin territorio y de una nación sin tierra. Es el único caso donde nosotros vamos a observar esto, y digo el único, el más viejo de los casos, donde nosotros vamos a observar esta patética situación, y las Naciones Unidas poco o mucho han hecho. Cientos de resoluciones han salido de la ONU,
y hasta ahora los palestinos siguen padeciendo las miserias que les causa el Estado sionista de Israel. Hay que decir más, en Palestina no solo viven pobres, no solo viven campesinos, no solo viven cultivadores de olivos, no, en Palestina hay gente de buen poder económico, hay pueblos completos que son de alto nivel económico, que tienen propiedades en el mundo entero, pero que se niegan a salir de su tierra porque defienden el patrimonio que la vida les ha dado, el terruño donde han crecido y la nación que han querido construir. ¿Estamos en contra de Israel por ello? No, estamos reclamando al Estado sionista de Israel un cambio de actitud inmediato. No somos antijudíos cuando hablamos bien de Palestina y condenamos los ataques infames del Estado sionista de Israel. No somos antisemitas cuando le decimos al mundo que estamos reclamando por la paz y por la vida de un pueblo cuyo único delito, como dije hace un rato, es habitar un territorio que ha sido codiciado por todos los imperios del mundo. No, es infame, es mentira. Y a eso nos vamos a referir en el segmento que continuará después de este corte. Es infame. ¿Y de qué infame nos referimos? A la narrativa mediática que insiste en traducir este conflicto, reducir este conflicto a un conflicto religioso. Es infame a la misma narrativa mediática que desconoce a quién pertenece el territorio por heredad, por uso, por derecho legítimo a ser pisatario. Es infame la cantidad enorme de propaganda que se genera desde Israel y que va en contra de una población que no ha cometido ninguna falta. Es infame la posición que ha tenido las Naciones Unidas con respecto al conflicto palestino. Es mentira decir que hay grupos armados cargados de bombas nucleares, de arsenal misilístico y de alta tecnología. No, en Palestina hay piedras. En Israel hay fábricas de armas bacteriológicas, fábricas de armas de última generación. Nadie sabe cuántos misiles nucleares tendrá Israel. Nos imaginamos desde acá que son muchísimos. Nadie ha contado cuántos F-16 se fabrica o cuántas armas de uso personal fabrica la industria Rafael, una de las principales industrias armamentísticas del planeta, del mundo. Es así como nosotros nos preguntamos cómo que Palestina es un peligro para la seguridad del Estado más violento que hay sobre la faz de la tierra, el Estado sionista de Israel. Pero peor aún, hemos visto cómo los Estados Unidos de Norteamérica le rinde culto a Israel. Donald Trump, anteriormente, Barack Hussein Obama, de confesión musulmana, un hombre del Islam, nacido en un hogar islámico, terminó yendo a rendirle honores al Muro de los Lamentos y más allá de la cuestión religiosa, a presentarle casi que sus cartas credenciales como si se tratara del embajador y no del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a las autoridades israelíes. ¿Quién dirige la banca internacional? ¿Quiénes son los que manejan la Reserva Federal Norteamericana, el banco privado más grande del planeta y un banco privado que funge como Banco Central de Estados Unidos? ¿Quiénes son los que gastan millones y millones de dólares en propaganda y en tips por Google, por todas las redes y medios de comunicación para seguirse justificando por haber sido víctima de un holocausto que no solo afectó al pueblo judío, sino que se llevó consigo a los homosexuales, a los comunistas y a todo aquel que se manifestara en contra del fascismo? ¿Quiénes ejercen hoy el fascismo, la fase superior el estado agresivo y mortal del capitalismo? Eso que vemos que está sucediendo en Ucrania, donde también está participando Israel. ¿Quiénes son los que amparan el fascismo de Israel contra el pueblo palestino cuando desprecian al mundo árabe palestino, lo desprecian como quien bota a la basura cualquier cosa? La dignidad de ese pueblo vale la dignidad de la humanidad. Palestina es una deuda y seguirá siendo una deuda de aquellos que nos llamamos civilizados y todavía no hacemos nada en favor de un pueblo
que lo que está exigiendo es su legítimo derecho a vivir, a crecer y a soñar como nación. Palestina nos duele a todos. ¡Viva Palestina libre! Segundo paso para nuestra América.